Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Dios, te suplicamos que nos apartes del pecado. El pecado no se enseñoree de nosotros. Por el contrario, tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Señor, yo reconozco que tú eres santo y que quienes te buscamos tenemos que tener santidad, tenemos que ser santos. Y por eso te suplico que me ayudes a gobernar la carne y que sea tu Espíritu Santo quien gobierna cada parte de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de todo mi ser, que sea gobernado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego que también bendigas a quienes van a estar viendo y escuchando este estudio de Romanos, para que tu gracia y tu amor también los toque a ellos y tú los perdones y los limpies de todo pecado, Señor. Entendemos que la única forma de ser libre del pecado es a través del poder de la sangre de Cristo Jesús, de nuestra confianza en ese sacrificio, de nuestra confianza en la resurrección y saber que el Espíritu Santo está con nosotros cada día para ayudarnos a ser más santos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es nuestra lección número 13 y hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 6 versículos 15 al 23. Entonces voy a iniciar leyendo en Romanos capítulo 6. Voy a leer los versículos 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Porque algunos pensaban que podían pecar porque no estaban bajo el dominio de la ley, sino bajo el dominio de la gracia. Porque estar bajo la ley es tener límites y cumplir con ciertas obligaciones con Dios y con el prójimo. Como por ejemplo, mostrar el amor a Dios ayunando ciertos días, guardando las fiestas religiosas, llevando a cabo algunos ritos, absteniéndose de comer ciertos alimentos, aprendiendo y repitiendo sus enseñanzas y cumpliendo con sus mandamientos. También la ley incluía el amor al prójimo, que se demostraba en no matar, no robar, no adulterar, no codiciar algo del otro. Si uno hacía todo esto, era aprobado por Dios y considerado justo. Ahora, gracias a Jesucristo, ya no estamos bajo todas esas obligaciones, sino bajo la gracia. Es decir, que Dios, por medio de Jesucristo, nos declara justos y sin haber cumplido con todas las obligaciones, sino solamente creyendo en Él. Por eso, algunos interpretaron que lo que Pablo estaba diciendo era que él estaba dando licencia para pecar y que en la gracia no existían más los límites ni las obligaciones con Dios ni con nadie. Por eso escribe que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Pero ¿qué significa someterse como un esclavo? Debemos considerar que antiguamente la esclavitud era algo normal y que muchos, para pagar sus deudas, voluntariamente se ofrecían para servir como esclavos a sus acreedores. Pero escuche, a partir de ese momento perdían todos sus derechos, inclusive el derecho a la vida.
El dueño del esclavo era dueño de su vida, de su familia y de sus posesiones. Y cuando quería, incluso podía matarlo. Partiendo de este hecho real, Pablo da por sentado que sus lectores conocían este peligro. Por eso, ¿no sabéis qué? Ellos sabían bien, desde el momento en que se entregaron a alguien para ser sus servidores y cumplir sus órdenes, deben hacerle caso y obedecerlo. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, pero si obedecen a la fe, llevarán una vida santa. Esto dice la versión latinoamericana. Por eso es absurdo el argumento de la licencia para pecar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tan absurdo como la actitud de un liberto que no viene declarado libre con todos sus derechos civiles, con todas sus deudas saldadas, se ofrece nuevamente como esclavo, no de la ley, sino del pecado. El que se entrega al pecado estando bajo la gracia, se expone por decisión propia a la muerte. El pecado será su dueño, su tirano, su verdugo. Entonces, ¿a qué fuimos nosotros entregados? Por medio de la obediencia al Evangelio de Jesucristo, fuimos entregados a una forma de doctrina. Una cosa es entregar una doctrina o enseñanza, y otra cosa diferente es ser entregado a una doctrina, es decir, a una causa. Vinisteis a ser siervos de justicia. La versión latinoamericana dice: se hicieron esclavos por una vida santa. La versión popular traduce: ustedes entraron al servicio de una vida de rectitud. Vamos ahora a leer Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora vamos a servir a la justicia. Aquí comienzan unas partes bien interesantes, porque ¿qué es lo que quiso decir Pablo con esa frase de hablo como humano? Pero dice que hablo como humano por vuestra humana debilidad. En la versión latinoamericana traduce: déjenme que ajuste mis palabras a su debilidad natural. Hubo un tiempo en que hicieron de sus miembros los esclavos de la impureza y de la injusticia, y con eso se hicieron malos. Lo mismo ahora hagan de sus miembros los esclavos del bien, y así llegarán a ser santos. En cambio, la Nueva Biblia Española dice: hablo en términos humanos por lo flojos que están. Ambas versiones traducen la expresión debilidad de la carne de dos maneras diferentes. Jesucristo utilizó esta expresión cuando estuvo en el huerto del Getsemaní. Al encontrar a sus discípulos rendidos por el sueño, el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, es débil. Dice Mateo 26, 41. Indicando de esta forma, es algo que nos pasa, yo creo que a todos, ¿verdad? Está indicando que nuestro cuerpo no siempre está en condiciones o con fuerzas que el espíritu esté preparado. El espíritu se dispone a orar por horas, pero el cuerpo no aguanta. Se debilita, se adormece, hace que los párpados se cierren y el sueño nos domine. Pero la humana debilidad puede estar también relacionada con nuestro trasfondo cultural. Escuche esto, puede ser cultural.
y nuestra pobre comprensión espiritual, por lo cual el apóstol emplea una comparación para hacerse entender. Es como si dijera: ustedes, antes de recibir a Cristo, utilizaron su cuerpo para servir a sus malos deseos. Ahora, en cambio, deben utilizar su cuerpo para lograr una vida santa. Lograr una vida santa. En cuanto a esto, es muy común. Usted puede proponerse: bueno, voy a orar 1 hora. Y se arrodilla a orar y a los 10 minutos está en un sueño profundo. A mí me pasa con cierta frecuencia. Hace unos domingos, mientras escuchaba la predicación en la iglesia, el pastor predicaba, mis ojos comenzaron a cerrarse poco a poco y despacito hasta que quedé dormido. Yo creo que quedé dormido por unos pocos segundos, pero me dormí. Pero usted tal vez recuerda que cuando antes usted era una persona de pronto que le gustaban las fiestas y se iba a una fiesta, usted podía estar toda la noche y no sentía nada de sueño. A veces nos pasa cuando estamos frente al televisor y vemos películas y ni nos dormimos. A mí me pasa con frecuencia cuando estoy frente al computador. Yo estoy frente al computador y comienzo a mirar y a mirar, a veces investigando cosas para mis estudios bíblicos, para mis predicaciones, para mis meditaciones, y puedo pasar horas y no me doy cuenta y no me da sueño. Y no me diga cuando estoy en las redes sociales, en el Twitter, en el Instagram. Bueno, el Facebook casi nunca lo abro, pero uno puede en un momento pasar horas y ni se da cuenta que han pasado horas y no sintió sueño. ¿Sí le ha pasado eso? Usted puede coger el celular y hágale y mire. Y cuando uno piensa han pasado 45 minutos, 1 hora. Ojalá que nos pasara eso mientras oramos. Romanos 6, 20, 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué razón una persona puede llegar a ser esclava? Y si es esclava del pecado, es por eso mismo. Por eso mismo podría ser libre de justicia. Esto es algo enredado, pero vuelvo y leo la pregunta un poquito más literal como la tengo escrita ahí. ¿Por qué una persona, si es esclava del pecado, es por eso mismo libre de la justicia? Pues vamos a tratar de salir de este lío de pregunta como complicada, ¿verdad? Para encontrar la respuesta, vamos a mirar primero qué dice otra versión de la Biblia. La Nueva Biblia Española dice: es un hecho que cuando erais esclavos del pecado, la honradez no los gobernaba. Porque el esclavo no es dueño de sus actos y no se le puede pedir que haga justicia, por lo cual se podría decir que es libre de esa responsabilidad. El esclavo obedece órdenes y esas órdenes son dadas por el pecado. Solamente los que son libres son responsables de sus acciones. ¿Qué consecuencias produce esta libertad de la justicia? Vemos que al menos produce 3 consecuencias, pero son consecuencias funestas. La primera, un fruto insatisfactorio. Pablo pregunta: ¿qué fruto teníais? ¿Qué satisfacción duradera puede tener el adulterio o la mentira o la venganza? Al final, todas estas acciones dejan solamente un corazón vacío, insatisfecho. Segundo, un sentimiento de vergüenza, dice Pablo, de las cuales ahora os avergonzáis. Ninguno se avergonzaba allá en el momento en el que estaba haciendo sus fechorías, no se avergonzaba, ¿verdad? Cometía sus pecados, no sentía la vergüenza. Pero ahora que ya conocemos
Dios, conocemos la palabra, ahora sentimos vergüenza de todo lo que hicimos malo. Tercero, un resultado fatal, porque el fin de ellas es muerte. El pecado nos esclaviza y domina, pero al final nos mata, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado paga con la muerte. Y es la muerte eterna, es la separación eterna de Dios. ¿Con qué propósito Dios nos libertó del pecado? Mire, Dios lo hizo no solamente para nuestro beneficio, sino para el suyo. Dice, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Literalmente dice, y hechos esclavos de Dios. Y así también traduce la Biblia de Jerusalén. Dios nos libró del yugo del pecado que nos conducía a la muerte y nos colocó otro yugo que nos lleva a la vida eterna. Su yugo nada tiene que ver con el anterior, porque Jesús mismo dijo de la siguiente manera: mi yugo es fácil y ligera o liviana es mi carga. Por eso servir a Dios no solamente es un privilegio de algunos, sino una responsabilidad de todos los que fueron perdonados por Dios. Por lo cual, si un cristiano, escucha esto porque esto es bien importante y es de primera importancia, si un cristiano no sirve a Dios, está haciendo fracasar el plan de Dios para su vida. Porque Dios resolvió perdonar sus pecados para que esté a su servicio. Entonces podemos concluir que el servicio no es una opción, sino que es una obligación. Ojalá que todos lo pudiéramos ver de esa manera. El servicio es una obligación. ¿Cuál es el fruto y el fin de la liberación del pecado? En primer lugar, es la santificación. Tenéis como fruto la santificación, dice ahí Pablo. El fruto se produce como resultado de un largo proceso de crecimiento. El fruto es la consecuencia de otros factores y no puede ser jamás independiente del resto, porque si así fuera, entonces no sería fruto. El fruto es el resultado final, es la conclusión, la razón de ser, de reproducción de todo ser viviente. La santificación es un fruto que surge al final del proceso. Desde que uno escucha el evangelio, así como la buena tierra recibe la palabra, hasta que comienza el proceso de crecimiento y continúa hasta dejarse ver, transcurre un tiempo. Este proceso se puede denominar camino a la santificación. Mire, es cuando uno mismo o los demás, los que lo rodean a uno, se dan cuenta que ha cambiado, que ya no es la misma persona. Y segundo, el fin es la vida eterna. La Biblia de las Américas dice: tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y otras versiones dicen: y el fin, la vida eterna. Vamos a leer ahora Romanos 6:23. Creo que yo no necesito leerlo, porque esos son unos versículos que me aprendí desde hace muchos años. Recién comencé la vida cristiana, me lo aprendí y ahí lo he tenido por un poquito más de 50 años. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Fácil, ¿verdad? Es bien fácil de aprender ese texto bíblico. ¿Qué diferencia podemos nosotros notar o qué diferencia hay entre la paga del pecado y la dádiva de Dios? La paga se traduce como, o puede también significar salario,
compensación, sustento, gasto. La versión internacional dice, pues el sueldo del pecado es la muerte. ¿Quién paga mejor? Es la pregunta. Esa pregunta obligada entre la opción de elegir entre dos trabajos, dos dueños o dos empresas. El sueldo final es lo que realmente importa. Y curiosamente, la mayoría opta por el pecado, ya sea porque o no les importa, o porque desconocen la verdad, o seguramente están ciegos, eligen este dueño que los matará eternamente. Sin embargo, espero que usted, así como yo, marcamos la diferencia aceptando la dádiva o el regalo de Dios, que es la vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras Dios regala vida eterna por medio del Mesías, Jesús Señor nuestro, dice la Nueva Biblia Española. Déjeme, me devuelvo aquí porque no quiero que se pierda esto. La diferencia es abismal. Es una diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y quién escoge eso? Yo, usted escogemos si nos sometemos como esclavos al pecado o si nos sometemos como esclavos a Dios. La diferencia es vida o muerte. Si yo elijo el pecado, voy a obtener muerte. Si yo elijo a Dios, la obediencia a Dios, a su palabra, voy a tener la vida eterna. Es una cosa que hay que... Yo no diría que hay que meditarla mucho ni pensarla mucho. El sentido común nos debe llevar a tomar la opción de entregarnos a Dios, entregarnos a Cristo Jesús y vivir para Él, para tener así la vida eterna. Vamos a memorizar entonces nuestro versículo, versículos 22 y 23. Yo supongo que el 23 ya todos se lo saben. Aquí el complique estará en que se aprendan el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está difícil. Quizás el complicado es el versículo 22, que no lo dominamos, que no lo sabemos, pero no está difícil aprender el versículo de hoy. Hemos llegado al final de nuestra lección número 13. Se podría ahondar en algunas cosas aquí, pero como ya he explicado en otras ocasiones, nuestro estudio es un estudio inductivo. La idea del estudio inductivo es aprender a leer el texto y de lo que yo he leído yo le hago preguntas a ese texto que yo he leído y de ese mismo texto van a salir las respuestas a las preguntas que yo le he hecho. Cuando ya entramos a estudios, por ejemplo, cuando tratamos de hacer estudios teológicos o estudios doctrinales o estudios quizás con esta y con otras cartas de poder hacer estudios biográficos, pero estamos en este estudio, que es un estudio, no es un estudio completamente devocional, porque es un método inductivo, no es un método devocional. Que a veces le damos aplicaciones devocionales, sí, pero el método es el método inductivo. Gracias por estar aquí conmigo. Lo espero en la lección número 14, si Dios quiere. Si Dios desea que usted y yo estemos otra vez allí, entonces, listo. Vamos a vernos. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.